Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enit Acevedo y estamos en Bonita Radio a esta hora, a las 5 y 6 de la tarde. Hoy, martes 20 de junio del 2023. Vamos a hablar del embeleco, del reglamento conjunto para permisos que emitió en emergencia el pasado viernes el gobierno de Puerto Rico, firmado por el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Yo para eso voy a hablar con el planificador arquitecto Pedro Cardona Roy, porque fue él el que consiguió el documento. Habíamos hablado de tener esta conversación como quiera, pero con el documento en la mano podemos contextualizar no solamente el hecho de lo que ocurrió el pasado viernes cuando el Tribunal Supremo le dijo al gobierno de Puerto Rico una vez más, ese reglamento del 2020 es nulo y el único que puedes utilizar y que está vigente es el del 2010. Y de la manga, el gobierno de Puerto Rico habrá contubernio, sabrá algo el gobernador de Puerto Rico sobre el caucus del PNP en el Tribunal Supremo, que sacaron un documento de sobre 900 páginas en menos de 2 horas. Ahí está ese documento. Vamos a hablar sobre él. Vamos a hablar sobre los avisos que está emitiendo la Junta de Planificación sobre las reservas. Porque algo que está hecho no se supone que usted lo vuelva a hacer. Pero sobre todo eso vamos a hablar con Pedro Cardona Roy. Antes los voy a saludar a ustedes. Por ahí llegó Claudia Ferrero, que está activa desde la diáspora. Primero, gracias Claudia por estar. Yacelin Vélez, Sil Eli, siempre Wilma Fontán, Nereida Ramos. Está por ahí Bon Padua. Debe estar por ahí Ilka. Que Ilka está de vacaciones. Que hay mucha gente de vacaciones, pero disfruten. Rafael Torres, Rafael Avilés. Siempre Olvil Velázquez, Wilma Fontán, Héctor Álvarez, Gladys Esther Cuevas, Lorena López, Malungo, saludos Malungo. Esos nombres que ustedes se ponen me hacen reír. Carlos López, Raymond Reyes, Héctor del Valle, José Chaca Downs, Carlos Aponte, Alicia Agosto, Giovanni Cosme, siempre la diáspora presente. Por ahí está mi amiga Tata Díaz de Winter Garden, Florida. Inés Mercedes Rivera, también hay bonito en la casa, qué bueno. Estrellita, Ivonne de Los Ángeles, gracias Ivonne desde Nueva York, Iraida Molina, buenas tardes desde el tapón. Iraida siempre me hace reír porque ella nos escucha y nos ve. Yo espero que solamente nos escuche desde el tapón. Domingo Delgado Ortiz, Juan Carlos Medina, Mary B. Martínez. Bueno, desen todos por bienvenidos y bienvenidas porque este programa promete. Saludos escuchando desde los States. Está mi amigo Egui Aguiar. ¿En qué avión estará montado? María Adorno también es desde Connecticut, Florence Ramos, Héctor Álvarez. Vamos a presentar como siempre al amigo Pedro Cardona Roy, con quien quiero tener esta conversación que habríamos hablado. Él estaba en Nueva York, cuando uno se va de viaje lo cogen siempre unas noticias que uno quisiera estar en el país, pero bueno, desde fuera también uno puede hacer uno que otro comentario y él lo hizo desde el pasado viernes. Hay demasiados fogones prendidos, además de todo lo que está ocurriendo. Voy a querer, quizás la primera pregunta que le debo hacer a Pedro Cardona Roy es qué cree de lo que está pasando con Eliezer Molina y que lo van a buscar a la casa a cualquier hora de la noche
para decirle que tiene una orden de alejamiento, etcétera, etcétera. Pero yo quisiera, cuando empecemos a hablar con Pedro Cardona Roy, que ustedes entiendan que vamos a hablar de reglamentos conjuntos, que vamos a hablar de ese conjunto, valga la redundancia, de reglamentaciones que proponen que Puerto Rico sea un país altamente protector de los recursos naturales, que defienda lo que son los bienes de dominio público, que los proteja y que haya una convivencia más o menos saludable. Problemas, issues, siempre van a haber, siempre va a haber alguien que no va a estar de acuerdo con, pero se supone que esas piezas legales lo que hagan sea precisamente proponer un país de futuro. Hemos hablado en el contexto desde el día 1 de por qué ese reglamento conjunto estuvo del 2020, no pasó el crisol legal, que no se vio en los méritos del documento contenido, se vio exclusivamente por un asunto procesal. No cumplieron con lo que dice la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, lo presentaron a la trágala, no lo llevaron al Departamento de Estado y ahí empezó la controversia que realmente siempre el Tribunal Apelativo, el Supremo, les dijo no, aténgase en 3 ocasiones y en esta ocasión el Tribunal Supremo dice, mira, esta es el Estado de Derecho de aquí en adelante. Y en ese momento el gobierno de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, hace presentación de este reglamento de conjunto permisos de emergencia, que es un documento que no se puede producir en 2 horas, ni mucho menos en los 35 minutos que le toma montarse en una estrategia de comunicación a través de las redes sociales y decir, aquí está el gobierno solucionando los problemas de todos los comerciantes y los contratistas que quieren desarrollar en cualquier parte de Puerto Rico. Bienvenido a Bonita Radio una vez más, Pedro Cardona Roy. Buenas tardes, Carmen Enid, y buenas tardes a los radioescuchas de Bonita Radio. Siempre un placer y un privilegio compartir contigo. Yo quisiera que empezáramos precisamente por este documento que tenemos. De hecho, creo que le tengo que enviar al señor director las páginas, porque no sé si se las envié. Este documento que yo, cuando me dijiste que estaba disponible porque lo conseguiste, no podía creer que fuera un documento que parecería el reglamento conjunto que están manejando ya en la Junta de Planificación y que no cumple hasta el momento, no cumple ni siquiera con la exposición al país para que el país se pueda expresar sobre él. Pero parecería que alguien aquí desde hace unos meses sabe que esto le iba a venir una vez más adverso y está trabajando y trajeron un elemento y un documento de emergencia. Vamos a empezar por ahí, después nos vamos a las reservas y a todos los temas súper relacionados con lo que está pasando con las agencias en este orden. Seguro. Yo creo que tú has hecho una exposición de motivos que es muy elocuente en relación a lo que ha estado pasando, ¿verdad? Nosotros tenemos un documento que es un documento, el reglamento de 2020 ya había sido declarado nulo y esa determinación había venido final y firme. Entonces, no conforme con esto, la Junta de Planificación solicita una reconsideración y entra a insistir la Oficina de Gerencia de Permisos que ellos tienen supuestamente una legitimación para poder intervenir en el caso y por lo tanto solicitan que la determinación no sea implantada, ¿verdad? Quedaba pendiente un recurso de un caso que presentó para la naturaleza en una demanda contra la Junta de Planificación, donde ya el tribunal se había expresado que un no al lugar y aquí había una reconsideración que todavía estaba pendiente. En medio de esto, el día 16 de junio, el Tribunal Supremo se expresa, pero no se expresa en relación a estas demandas que estaban ante su consideración. Y eso es bien importante. Se expresa en relación a un caso que es el caso de Martínez Fernández versus QMC Telecom. En ese caso, en una opinión per curiam, es que se expresa y dice el Tribunal Supremo, gente,
el reglamento de 2020 y el reglamento de 2019, ambos son nulos y no se puede continuar utilizándolo. Y por lo tanto, determinan ante principalmente la contumacia y la manera tan irresponsable en la que ha actuado Manuel Sidre y la Junta de Planificación. Le dicen el reglamento que hay que usar es el de 2010, reconociendo que no se puede dejar al país sin un instrumento que sea el instrumento rector. Y desde esa perspectiva, un poco lo que hacen es decir, vamos a dejar este juego que ustedes han estado llevando para darle certeza al país y estabilizar esta situación. La Junta de Planificación, que ya había cuestionado la autoridad del Tribunal Supremo al insistir en utilizar un reglamento conjunto nulo desde el año 2021, aquí vuelve a desafiar al Tribunal Supremo y dice, no, aunque el tribunal dice que usemos el de 2010, nosotros vamos a utilizar un reglamento que nadie ha visto. Exacto. Y vamos a decir que aquí hay una emergencia y vamos para adelante. Pero como tú bien dices, el documento tiene exactamente 963 páginas. Ese documento tiene 7.314 cambios de lo que era el reglamento de 2020 a lo que es esta versión de reglamento de alegada emergencia. Reemplaza 3.237 términos, añade 944 y elimina 3.133 cláusulas y condiciones. Ese es un reglamento que es totalmente distinto. Entonces, primero, tendríamos que preguntarnos si esta Junta de Planificación ha demostrado tener pericia, seriedad, conocimiento procesal como para estar haciendo un nuevo reglamento. Y la respuesta a eso tiene que ser que no. Ya hemos visto 2019, 2020 y todo lo que ha pasado en todo este entorno. Tenemos que darnos cuenta que el Tribunal Supremo ha entendido que la imprudencia e incompetencia de Manuel Sidre y la Junta de Planificación es tal que tienen que intervenir en este caso cuando están trabajando con otro asunto, que es el caso de Martínez Fernández versus QMC Telecom. Y ahí se expresan y dicen, miren, en este caso y en todos los demás, ustedes no pueden utilizar estos reglamentos. Importante, el tribunal se expresa también y dice que es prospectivo, pero claro, es en relación a este caso. No sustituye la determinación a la que llegó en el año 2021 en el caso de Araque y Arespa, que advino final y firme. Por lo tanto, las determinaciones a las que se ha llegado utilizando el reglamento conjunto de 2020, que están descansando sobre unos distritos que son fundamentalmente iguales que los de 2010, pues ahí no hay problema. Ahora, en aquellos donde hay una diferencia sustancial, hay un espacio para solicitar una revisión judicial y nulidad de los permisos que fueron otorgados amparados en el reglamento de 2020. Eso no hay ninguna duda, porque de otra manera sería inoficioso el esfuerzo de ir a un tribunal y reclamar sobre un asunto de esta naturaleza. Y de nuevo, importante, yo creo que aquí lo que hay es un choque de poderes y estamos viendo cómo el Ejecutivo y una agencia del Ejecutivo desafía a otra de las tres ramas del poder para continuar utilizando un reglamento que fue declarado nulo o para implantar un reglamento que no es el que instruyó el Tribunal Supremo que se debía estar utilizando y que crea unos conflictos enormes, entre ellos la imposibilidad de estar llevando de una manera ágil lo que es los proyectos de reconstrucción y otras acciones que son necesarias en este momento. Yo quiero ir en este caso sobre todo al asunto procesal,
Porque la pregunta sería, más allá de esas controversias que puedan estar vivas y que se pueda ir en revisión a los tribunales, propiamente la utilización de aquí en adelante, que parecería contrario a lo que estableció como cuestión de derecho el Tribunal Supremo. ¿Qué se puede hacer? ¿Quién tiene legitimación activa o standing para ir al tribunal? Precisamente porque el gobierno se saca de la manga este nuevo reglamento versus lo que establece el Tribunal Supremo, que la vigencia prospectiva en este caso y todo lo que se ciña a ese caso en términos de derecho es del reglamento del 2010. O sea, ¿quién podría ir a decir, este es el nuevo embeleco y está desobedeciendo, no está a tenor con la jurisprudencia que establece el Tribunal Supremo con ese caso? Bueno, yo, desde mi perspectiva, quienes son partes directamente afectadas por esta determinación y han tenido un reconocido standing ya por el tribunal, pues serían las comunidades de Araque y Arespa y también para la naturaleza, porque en ambos casos ya hay unas determinaciones donde la impugnación que ellos hicieron fue reconocida por el Tribunal Supremo. Y en este caso, cuando se hace esto, básicamente se defrauda todo ese proceso. Pero también es importante, Carmen Enid, que la certificación que hace el gobernador Pierluisi y que acompaña ese reglamento ...2.13 de la Ley 38 de 2017, que es la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. Esta ley permite que se pueda estar adoptando un reglamento de emergencia sin necesariamente cumplir con todos los requisitos procesales, porque existe una situación que es una situación de orden mayor, ¿verdad? Y cuando vemos las justificaciones que hace el gobernador, y recordemos que este es el mismo gobernador que fue capaz de juramentar de forma ilegal al puesto de gobernador en el pasado, así que hay que coger esto con pinza, pero si vemos, dicen que es que aquí hay un proceso de reconstrucción al que hay que darle estabilidad y por lo tanto no se puede dejar esto por la libre y no reconocen, a pesar de que citan las expresiones del Tribunal Supremo en su sentencia, no reconocen que el Tribunal Supremo instruyó a utilizar el reglamento de 2010 precisamente para darle certeza al proceso y evitar que aquí hubiera una incertidumbre mayor, en parte reconociendo la incapacidad administrativa de la Junta de Planificación y la irresponsabilidad que ha demostrado a lo largo de todo este tiempo. Y eso yo creo que es sumamente importante, porque entonces tenemos que preguntarnos si aquí hay una emergencia o realmente estamos ante una negligencia crasa y un engaño. Y la negligencia de la Junta de Planificación y el engaño al pueblo de Puerto Rico por unos entes que desafían nuevamente una determinación de otro de los poderes constitucionales de Puerto Rico. Si esto sucediera en Nicaragua, en Cuba o en Venezuela, estarían gritando este mismo grupo que esos son los comunistas. Claro. Entonces, esa es precisamente la línea que me supone esta discusión cuando vemos hasta cierto punto la manera de manipular este documento para certificar lo que ellos quieren realmente hacer independientemente de lo que está ocurriendo. Podemos venir al estudio, señor director. De lo que estamos hablando es que tratan de justificar en esta certificación el estado de emergencia. Una vez más, yo estoy en medio de una investigación bien interesante y creo que
voy a tener que sacarlos antes del viernes porque tiene que ver con la Junta de Planificación. Y de hecho, yo hice un requerimiento de información y estoy esperando que me lo den. Llevo 48 horas esta tarde porque fue un requerimiento que hice ayer y todavía a esta hora me dijeron que no sabían si mañana me iban a dar la información. Me parece importante porque es precisamente lo que están utilizando en sus contrataciones la Junta de Planificación para utilizar fondos federales. Y es la famosa orden ejecutiva del estado de emergencia. Y cuando una vez esto que está ocurriendo con relación al reglamento conjunto, ya no estamos hablando de que el gobernador está yendo por encima de una agencia del cual él dirige desde el Poder Ejecutivo. No está pasándole por encima a la Junta de Planificación, le está pasando por encima a una determinación judicial que, como tú bien dices, es la última rama de gobierno que se supone que interprete todas aquellas acciones que tienen la legislatura de Puerto Rico y el Ejecutivo. Si ahí no hay un choque, pues alguien que me diga de qué manera no se constituye, pero sobre todo importante, estamos hablando de un choque con el caucus del Partido Nuevo Progresista del Tribunal Supremo, porque aquí no hay mayoría de otra ideología que pueda decir el gobernador lo hacen porque yo soy PNP. Estamos hablando de ellos mismos en una diferencia fundamental entre una rama y la otra. Ahora bien, cuando nos colocamos ahí, no solamente, como tú bien dices, es la reconstrucción, es todos los proyectos que están pendientes, que parecería que es un poco la voracidad que está teniendo el candidato político del Partido Nuevo Progresista o el que aspira a ser el candidato a la gobernación para las elecciones del 2024, porque es que no podemos despistar que el ciclo electoral está ahí. Alrededor de eso surge, y a mí me pasó exactamente lo mismo cuando vi el aviso público con relación a las reservas. Las reservas es un asunto tan claro en la mente de mucha gente en Puerto Rico porque los fogones prendidos con relación al ambiente siempre han estado ahí para una administración y para otra. Fortuño tuvo lo suyo con relación al gasoducto, igualmente la administración de Aníbal Acevedo Vilá. Más tarde, la administración incluso de Alejandro García Padilla tuvo lo suyo con relación al corredor ecológico del noreste. Y vemos que ahí empezaron a desarrollarse la mayor parte de estas reservas. Y es en el año electoral, por eso es que me parece tan importante contextualizarlo. En el año electoral, cuando Alejandro García Padilla trae alguna de esas reservas. Si eso está protegido por esas órdenes ejecutivas que establecen en el Estado de Derecho con relación a esas reservas, y son como 8, ¿por qué hacer un aviso desde la Junta de Planificación para establecer que el procedimiento está ahí y todo el que quiera expresarse? Pero si ya, o sea, ¿qué es? ¿Que van a crear legislación? La Junta no crea legislación. Quien crea la legislación es la legislatura. ¿Cuál es la suspicacia? Esa es mi suspicacia. ¿Cuál sería la tuya o qué sabes tú con relación a esto? Bueno, primero hay que reconocer que el proceso que se llevó en el año 2016 es un proceso que culminó y culmina en el momento que el gobernador Alejandro García Padilla firma de política pública. Uh-huh. ¿Qué pasó cuando entró la administración de Ricardo Rosselló y por qué algunas de esas reservas no fueron comunicadas como correspondía por el Departamento de Estado? Hay que llamar a esas personas que estaban en ese lugar. Pero ese trámite se completó y realmente a nivel legal, en el momento que el gobernador las adopta, las reservas se convierten en expresión de política pública. Las 8 reservas naturales y la reserva agrícola de la costa norte, que es la otra reserva de las 9 que fueron
invalidadas posteriormente por la difunta María Gordillo y su Junta de Planificación. Es importante que ese trámite no hay espacio para reabrirlo, tanto así que esa acción ilegal de María Gordillo mereció que el Tribunal Supremo en el año 2019 le dijera a la Junta de Planificación que lo que había hecho era ilegal y que no tenía facultad para cambiar política pública a través de una determinación de junta. Eso hay que cumplir con los procedimientos para poder derogar, modificar o lo que sea. Eso no lo podían hacer. Y el tribunal se lo dice en el año 2019, pero no lo adoptan, ¿verdad? Decidieron, bueno, esa es la determinación del tribunal y ahí habría que hablar con el director de la división legal, que es el mismo, Héctor Morales, por qué llegó a esa determinación de que no iban a aceptar la determinación del Tribunal Supremo, increpado por alguien como Bianca Groló y otros periodistas durante una actividad en la reinauguración del Parque de las Cavernas del Río. Tuvo que decir y tuvo que reconocer y emitir un boletín administrativo donde ordenó a la Junta de Planificación la restitución de esas 9 reservas. La Junta no ha tenido esas reservas disponibles a la ciudadanía y en las bases de datos y las capas de información del sistema de información geográfica milagrosamente no aparecen. Así que hemos seguido viendo a una Junta de Planificación desafiante en relación a este asunto y ahora saca esta notificación enviada a los alcaldes donde les dice, miren, en 30 días díganme si ustedes tienen objeción o no a esto, que es un hecho consumado, y entonces nosotros vamos a proceder con el trámite. Eso no lo pueden hacer y nuevamente estamos ante una Junta de Planificación que para mí está dominada por una mafia de permisos desde fuera de la Junta que promueve este tipo de acción para adelantar lo que son los intereses de esas personas que han financiado la campaña política de Pedro Pierluisi y que aspiran a que esta persona continúe siendo el gobernador de Puerto Rico en las próximas elecciones. Y eso yo creo que es un asunto que nosotros tenemos que estar conscientes y no podemos pasar por alto. Luego quería regresar a un asunto de reglamento conjunto en relación a unos comentarios que tú hiciste que me parecían muy acertados. Te voy a hacer un comentario en relación a esa función que le estás viendo a una Junta de Planificación que está respondiendo exclusivamente a un grupo que definitivamente son los donantes del gobernador de Puerto Rico, porque no es casualidad que Mar Chiquita sea una reserva natural desde el 2016 y tenga toda la posibilidad de ser esa zona geográfica de nuestro país que Tomás Rivera Schatz y otros legisladores quisieron precisamente retirar como reserva para unirla a otras tierras de allí de Manatí y combinarlas en un gran proyecto turístico en el norte del país. Que no es casualidad que parte de esas tierras, sobre todo del barrio Tierras Nuevas que colindan con Mar Chiquita, sean propiedad de la familia Coppel, que son donantes del Partido Nuevo Progresista y que han sido donantes del Partido Popular. No es casualidad dónde están ubicadas esas reservas y el interés que puede tener el desarrollo y los contratistas que desarrollan desmedidamente en cualquier lugar para proponer esos grandes proyectos como lo que estamos viendo ahora mismo, por ejemplo, en Aguadilla y Aguadilla Piedra. ¿De dónde sale Julio Lasuz con un, si es que lo sabe, con un amarre tan fuerte de este sector? Porque además de él, obviamente, ese director de asuntos legales que siempre ha estado ahí en los momentos en que todo esto se ha trastocado, parecería que es la persona que lleva la voz cantante. Lo vemos con el gobernador, obviamente, Pipo Hallmark, como le dice la gente en las redes, lo
felicita en su graduación, es que casi es una graduación, en su cumpleaños, etcétera, etcétera. O sea, ¿de dónde puede salir los vínculos tan fuertes, además de ser un buen PNP, de este planificador en la Junta de Planificación? Mira, yo creo que la trayectoria de Julio Lassus es algo desconocida para el país. Es un planificador profesional licenciado, tiene las credenciales académicas, ¿verdad? Pero más allá de eso, no se le reconocía a Julio Lassus una trayectoria en la práctica de la planificación ni en la gestión de una oficina de planificación en municipio, ni nada por el estilo. Así que yo creo que eso es parte de lo que tiene que preguntarse el pueblo de Puerto Rico, ¿verdad? Se le conocía como miembro de la avanzada de distintas campañas políticas del Partido Nuevo Progresista. Y Como yo por creo ejemplo, que ¿de quién? Si sabes, como por ejemplo. eso, yo la verdad que ese es un asunto que se ha mencionado. Yo no Ok. tengo conocimiento personal de ese tema. A mí lo que me interesa es realmente el asunto de lo que es la trayectoria profesional de las personas que ocupan Ujú. posiciones como esta. Eh, Qué es lo que han dicho, dónde han estado, cómo se han expresado, para uno saber si tiene el conocimiento pericial necesario para poder llevar a cabo las funciones que son delegadas en este ámbito. Pero aquí también, Carmen, es bien importante que nosotros tengamos bien claro que el Senado de Puerto Rico, el Senado Ujú. Popular y la oficina y la comisión de nombramiento del Senado de Puerto Rico fallaron en lo que era la encomienda que le había dado el pueblo de Puerto Rico para que representaran el interés del pueblo de Puerto Rico. Ellos fueron los que pusieron a Julio Lassus Claro. en esa posición. Y hay que ver que la que era entonces vicepresidenta del Senado de Puerto Rico, que ahora aspira a una posición cuando se retire el alcalde de Calley, pues esa persona también tuvo en sus manos este asunto. Y tenemos que empezar a identificar a estas personas que defraudan al pueblo de Puerto Rico en el ejercicio de sus funciones. No es solamente la falta de capacidad que pueda aparentar tener una persona como Julio Lassus, sino Ujú. también la falta de responsabilidad y seriedad de esas personas que teniendo control de la mayoría, lo que hicieron fue negociar para adelantar, según se ha dicho, unos nombramientos de unas personas afines a unos puestos de jueces, etcétera. Ese es el tipo de canje que se hace en Puerto Rico a expensas del pueblo y de la ciudadanía y de la estabilidad de instituciones tan importantes como lo son la Junta de Planificación. Y eso es lo que no podemos permitir. Yo quiero aquí entrar en conocimiento para que nuestra audiencia tenga claro, porque lo hemos hablado en otras ocasiones, y si el señor director puede conseguir la foto de la senadora Gretchen Howe. Porque yo podría estar de acuerdo con que esos canjes que siempre se han dado, pero obviamente unos más terribles que otros, pueda haber habido algo de eso. Pero no es casualidad que la figura de Tomás Rivera Chats surge cada vez que hablamos de cómo se han repartido el banquete total en todas las instituciones en Puerto Rico, incluida la rama judicial. Gretchen Howe es una persona de total confianza del alcalde de Calley, Rolando Ortiz. Rolando Ortiz, al punto de que era su ayudante en el municipio y era la persona que dirigía de alguna manera esos esfuerzos que tanto hemos cacareado en estos días y que el Partido Independentista hizo una investigación sobre los estorbos públicos. Y es la persona que pretende ser la sustituta del alcalde de Calley, y por eso dejó
el Senado por el distrito de Guayama y se fue a sentar a la Cámara de Representantes, porque de allí ella entiende que es más fácil irse a ser la candidata del Partido Popular en Calley. ¿Cuál es la relación que tiene y con quién? Fuerte, sólida, Rolando Ortiz, que algunos populares, y no lo estoy diciendo yo, algunos populares, y lo he escuchado y me lo han dicho 1000 veces, lo consideran un enemigo y un traidor dentro del mismo Partido Popular. Es uno de los mejores amigos también de Tomás Rivera Chats. ¿Y quién manda en el Senado con relación a las estrategias que se hacen hoy en el Senado Popular? Tomás Rivera Chats. Eso está clarísimo. Así que yo creo que sí hubo negociación. ¿Dónde está ahora mismo Rolando Ortiz? Dentro de una investigación a partir de los procesos de adquisición de propiedades, incluidos los estorbos públicos, en el Departamento de Justicia. ¿Qué ha dicho Domingo Emanueli de esa investigación? Nada, es nada. Así es que la figura de Tomás Rivera Chats, que siempre está pululando cuando estas cosas se dan, no es casualidad que estemos hablando de un asunto que le competía pasar consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico y no lo hizo. De una persona que no necesariamente tiene la capacidad, que lo cuestionaron, porque hubo gente que se levantó a cuestionar la capacidad que tenía para ser presidente de la Junta y se pensaba que se iba a colgar, pero llegaron las negociaciones y ahí están las negociaciones. Pedro, hablamos del asunto de qué se puede hacer, quiénes tienen standing, quiénes no tienen standing con relación a ese reglamento de emergencia. Pero definitivamente todos los otros fogones prendidos están incluidos en cómo las otras agencias interactúan con la Junta de Planificación o no interactúan con la Junta de Planificación para velar y ser responsables y cumplir con las misiones que tienen incluidas constitucional, como es el caso del Departamento de Recursos Naturales. Hoy precisamente hubo un revuelo en las redes sociales porque una vez más sale a relucir el baile, la botella y la baraja que intervienen negativamente con los callos del área de la Parguera. El Departamento de Recursos Naturales está en diferentes casos ahora mismo. Aguadilla, Rincón, Sol y Playa todavía sobrevive. Y no parecería que tiene o comunicación con las otras agencias como la propia Junta de Planificación, y eso quedó como súper claro en el pleito del pasado jueves con relación a la demolición del muro en la vista del muro de Sol y Playa. ¿Te parece a ti que es parte de la incapacidad de unos y otros, o sencillamente es que aquí a nadie le importa proteger el patrimonio y los bienes de dominio público del país? Mira, yo aquí creo que me remito a los mismos comentarios que hice previamente. A nivel personal, a mí lo que me ocupa es que las personas que ocupan cargos de esta relevancia cuenten con la trayectoria y el compromiso para poder ejercer las funciones que se le han encomendado, irrespectivo del partido político del que sea. O sea, yo tengo que presumir que las personas que están ocupando los puestos públicos ponen en descanso lo que es su ideal político en función de desempeñar los trabajos que se le han encomendado. Pero eso sería lo ideal. Eso sería lo ideal. Sabemos que, o sea, no soy tan ingenuo como para saber claro que eso no necesariamente es así, pero hay personas que son populares y competentes y claro otras que son PNP y competentes. Lo que pasa es que en esta administración tenemos a PNP y no tenemos competentes, y ese es un problema. Y en específico me remito a las expresiones de la propia secretaria de Recursos Naturales en reacción a lo que sucedió en el Cayo Matías, me parece que fue. Sí. Y ella dice que esto le indigna.
Y bueno, eso es igual que decir ante una masacre de niños, pues a ellos vayan, a sus padres y familiares, vayan nuestros pensamientos y oraciones. Eso no es posible. Eso no es una respuesta razonable ni tampoco responsable. La secretaria del Departamento de Recursos Naturales tiene que velar porque eso no suceda y tener la responsabilidad y asumirla sobre aquellas áreas donde tenía que haber actuado o tenía que haber vigilado y no lo hizo. Puede decir, es que los canallas de la legislatura o el gobernador no me asignaron el presupuesto necesario, pero no es posible que diga que yo me siento indignada. Eso es una cosa tan frívola y tan irresponsable que sorprende sobremanera de un secretario de recursos naturales. Eso no puede ser. ¿Dónde están las acciones de ella? ¿Cómo va a enmendar ese asunto para que no vuelva a suceder? ¿Cómo va a llevar las acciones para exigir responsabilidad a aquellos que violentaron lo que era el orden en esa reserva y han causado los daños que se han visto? Eso es lo que tiene que decir un secretario de recursos naturales y no lo hemos visto. Entonces, eso llama la atención. Importante, en el reglamento conjunto hay 23 agencias concernidas. Y este reglamento que se adoptó el viernes pasado no tiene ningún reconocimiento de esas agencias que se ven obligadas por ese texto que aprobó la Junta de Planificación el viernes por la tarde. Y como tú bien dijiste, aquí hay algo donde han pretendido tomarle el pelo al pueblo de Puerto Rico, porque no es posible producir un documento de 963 páginas en pocas horas, con una certificación del gobernante llena de errores, pero tiene 3 páginas y una resolución de la Junta de 4 páginas, que una resolución de caso a la Junta le está tomando aproximadamente 2 semanas sacarla y comunicarla. Así que no es posible que esto haya sucedido el viernes pasado. Esto estaba cocinado y estaban esperando si la determinación les venía como se esperaba adversa, pues iban a sacar este tollo que han sacado para continuar representando y adelantando los intereses de los suyos. No olvidemos que el jueves pasado, en un programa de jugando con las pelotas o algo así, sí. No me acuerdo el nombre, pero en un programa de televisión expresaron que los industriales estaban diciendo que pedían la cabeza de Manuel Sidre por lo que han sido los impactos en los aumentos de energía, pero también por lo que ha representado el insistir utilizar el reglamento conjunto y los daños que esto ha causado a los negocios de ese sector y los impactos económicos que esto ha tenido. Yo entiendo que luego de la determinación del Tribunal Supremo, en ese momento tenía que haber bajado la renuncia de Manuel Sidre, Julio Lasuz y el licenciado Félix Rivera. No es posible que estas personas permanezcan en el puesto cuando el Tribunal Supremo, ustedes no saben lo que están haciendo. Y ahora, más aún, cuando han pretendido o han desafiado una determinación de uno de los poderes constitucionales del país. Y eso me parece que no lo podemos tomar de una manera rápida y liviana, porque tiene mucha seriedad. Sobre todo cuando el propio jueves había en el tribunal de Aguadilla una abogada que no conozco y no sé quién es, pero obviamente representa a la Oficina de Gerencia de Permisos. Edmé Seidán, que estaba tratando de hacer lo más que podía por quedar bien, pero fue nefasto. ¿De qué manera se pudo ser tan transparente estableciendo desde esos procedimientos lo que ha ocurrido con esa oficina y lo que fue la famosa reforma de permisos que nosotros la hemos discutido aquí, incluso contigo, en profundidad? Yo quiero terminar con el asunto
de los manifestantes, porque si algo ha ocurrido que nos dé la oportunidad de que nosotros estemos hablando aquí hoy, es precisamente lo que ha pasado en todos los extremos del país, que se ha visibilizado, debo decir, mayoritariamente a través de los medios independientes, porque la gente no está, las comunidades no están conformes con lo que está ocurriendo y de la manera en que se le están violando sus derechos, la manera en que se ha intervenido inapropiadamente con los espacios públicos, etcétera, etcétera. Lo último que ha pasado en relación a cómo la policía de Puerto Rico ha ido a buscar o a tratar de perseguir a aquellos que se manifiestan. Y tuve una conversación esta mañana con Marina Narváez que planteábamos que si bien es cierto que Eliezer Molina es súper visible por las posiciones que ha ocupado a nivel público y sobre todo las presentaciones que hace a través de sus redes sociales, no es menos cierto que aquí ha habido una persecución mucho antes de la presencia pública de Eliezer Molina, pero que en los últimos años parecería que desde el 2016-2017 estamos viviendo intensamente ese momento en que la policía interviene con los manifestantes de alguna u otra protesta. ¿Qué te ha parecido lo último que ha ocurrido con Eliezer Molina en términos de volver a recibir en su casa a personas a policías que lo citan a través de documentos del tribunal, órdenes ex partes que se expiden en un caso de alejamiento, en otro caso una orden de protección, precisamente, además de policías en este último caso, por contratistas que están alegando que se sienten intimidados? Ahora es un policía el que dice que porque se lo encontró en la playa y él le dijo algo, pues se sintió intimidado. ¿Dónde tú ubicas eso? Porque me parece que la gente va a seguir protestando. Mira, no hay duda. Yo creo que el país está muy consciente de las injusticias que están sucediendo y que Eliezer Molina ha sido la voz y la cara de muchas de estas manifestaciones. Usted puede o no estar de acuerdo con Eliezer Molina, pero yo estoy seguro que nadie que sea una persona que valore la ley y el orden puede aceptar una persecución como la que aparenta haber aquí del Estado, que está volcándose en contra de una persona que ha hecho unas reivindicaciones tan importantes para el país. A mí me llamó mucho la atención cuando vi los videos, ¿verdad? Esta situación de que llegan los policías, cómo llegan, los biombos, la noche, todo esto, todo este entramado. Y que además yo te vengo a presentar una orden de alejamiento y voy al extremo, te reconozco, sé quién eres y voy al extremo de pedirte que te identifiques para poder cumplir con un trámite. Eso yo tenía un nivel de perversión tan y tan grande y de amedrentamiento institucional que me llamó muchísimo la atención. Yo creo que no hay lugar para este tipo de cosas, igual que no hay lugar para aceptar que una administración violente lo que es el orden establecido de las cosas y el respeto que tiene que haber entre las tres ramas de gobierno. De otra forma, vámonos a los puños y las pescosadas en la calle sin orden alguno. Porque ¿qué diferencia hay? Si nosotros no vamos a respetar desde el Ejecutivo lo que dice el Poder Judicial, pues entonces caigámonos a puños y a patadas. Y yo soy la persona menos violenta del planeta Tierra, o una de las menos violentas. Así que creo que esto, al punto que nos está llevando la administración de Pedro Pierluisi, la pasmosidad de Domingo Emanueli, el desafío constante y la arrogancia de Manuel Sidre nos hacen mucho daño y tenemos que poner un fin a esto para poder ir construyendo un mejor país de cara al futuro. No podemos permitir que eso sea lo que prevalezca. Censuro
los actos de persecución contra Eliezer Molina y contra todas las otras personas que están siendo perseguidas por expresarse en contra de los abusos, atropellos y las violaciones que se están dando en todo el país. Si ustedes cumplieran, y hablo del Estado, si cumpliera con la responsabilidad que tiene en sus manos, no habría ninguna necesidad de estas manifestaciones. Yo no sé si hay alguien en este país que verdaderamente disfrute el perder su tiempo de ocio y perder su intimidad para estar en la calle haciendo reclamos como los estamos haciendo todos los días, muchos de nosotros. Yo creo que la mayoría de las personas que yo conozco quisiéramos disfrutar de más tiempo libre, más tiempo con nuestros amigos, con nuestra familia, que estar en la calle defendiendo algo como una playa o un recurso natural. Eso no es lo que yo espero de cara al futuro, y yo creo que la mayor parte de la gente piensa igual. Claro. Pedro, agradecida siempre de que tengas espacio para compartir con nosotros y profundizar sobre estos temas que por lo menos en Bonita Radio nos incumben, y vamos a seguir investigándolo y vamos a seguir poniéndolos de frente. Muchas gracias siempre por estar para nosotros. Gracias a ti por abrir el espacio y por la invitación. Siempre un placer. Vale. Bueno, yo los quiero dejar con una línea que acabo de ver, y no la traje porque obviamente teníamos un tema muy particular. Acabo de ver a un grupo de religiosas, porque en su mayoría eran mujeres. Estaba la diácono, honestamente no recuerdo bien, pero yo creo que es diácono de la líder de la Iglesia Metodista en Puerto Rico, la líder de los Discípulos de Cristo, estaba también la líder de los presbiterianos, y estaban llamando la atención de los periodistas, una aparente conferencia de prensa, de que todos y todas van a marchar y que se sientan convocadas todas esas iglesias históricas para que vayan a marchar el próximo 28 de junio. Si eso no es una idea de hacia dónde va el país y las diferentes instituciones no gubernamentales que están pidiéndole al gobierno de Puerto Rico que no se apruebe el plan de ajuste que provocaría otro aumento en el servicio de energía eléctrica, yo no sé para dónde está mirando el gobierno del 32%. Pero yo creo que toda la discusión, todo lo que hemos hablado aquí, esa posibilidad de que el choque de poderes sea en efecto entre PNP-TVA, porque no hay un tribunal supremo que no haya sido más ideológico a favor del partido de gobierno que esta constitución de la mayoría del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Y hay un choque de poderes porque por primera vez en mucho tiempo están asumiendo su responsabilidad de leer e interpretar el derecho como es en los diferentes casos que tienen ante sí con relación al reglamento conjunto. Y el gobierno de Puerto Rico se atrevió en menos de 48 horas a levantar un documento que obviamente ya tenía hecho y decir que ese es el reglamento vigente porque a ellos le da la gana. De eso estamos hablando en Puerto Rico. Pero este es el gobierno de ley y orden, dice el gobernador del 32%, Pedro Pierluisi. Yo los dejo. Mañana es otro día, a las 8 de la mañana voy a estar aquí. Voy a ver si me contestan en la Junta de Planificación. Creo que si no, voy a hacer la nota que tengo, que está básicamente casi hecha. Y a las 6 de la mañana la tienen para poderla discutir a las 8 de la mañana. Nosotros nos vemos todo en el contexto de este asunto, dónde está la Junta de Planificación y haciendo qué con relación a lo que está ocurriendo con todo lo que tiene que ver con el desarrollo y la planificación en Puerto Rico, que aparenta ser un grupo de amigos del alma del Partido Nuevo Progresista y los familiares del gobernador los que se benefician grandemente. Nos vemos mañana. Vayan a todas nuestras plataformas si les parece y pueden, contribuyan. Seguimos. Hasta mañana. Que descansen. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitaradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito.
También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.